Bueno, vamos a ver la parte 4 de climatología, la parte de vientos como elemento del tiempo y del clima, elemento climático, la parte de vientos. Tenemos acá, vamos a ver ahora un mapita del régimen de vientos en la República Argentina, en la próxima filmina. Vientos predominantes en la Argentina, fundamentalmente la sudestada y el viento norte o viento de Brasil, que viene del noreste. Época de mayor frecuencia e intensidad de vientos es en primavera. Época de menor frecuencia e intensidad es en invierno, en términos generales, esto es lo que sucede en el país y en la mayoría de las zonas donde van a trabajar. Vientos dominantes de la sudestada y el viento del noreste. Vientos de incidencia mínima son el pampero y el viento del noroeste o viento de Santiago. Velocidad media anual depende de la zona donde estén trabajando. En esta zona, por ejemplo, son 10 km por hora. Dirección del viento, el caso de la veleta, las mangas y la intensidad del viento que se mide con el anemómetro. Vamos a pasar a ver un poco las filminas. Me faltaba esto. Ubicación de las instalaciones. Tenemos que ubicarlas con reparo contra los vientos más de mayor incidencia, que son los vientos del sureste, del sur y sureste. Las cortinas forestales que vamos a ver ahora, reparo para terneros, materiales forrajeros resistentes a huelca y erosión eólica, que ya lo vimos en suelo, la parte de erosión eólica, sobre todo en las zonas más semidesérticas o semisecas de la República Argentina, que se encuentran en toda la región del oeste de la República Argentina, en suelos sobre todo arenosos o francoarenosos, y en la zona sur, donde se producen muchos problemas de erosión eólica por la sequedad del suelo y por la mucha acción del viento, sobre todo en la zona sur, mucha velocidad del viento, sobre todo en toda la región sur de la República Argentina. Esto es un régimen de vientos, fíjense, los vientos de mayor incidencia. Tenemos el viento que viene del sudeste, la sudestada, es un viento cálido en invierno, fresco en verano, el que produce los temporales allá por julio, agosto, digamos a fines del invierno, días de llovizna, 10, 8, 10 días o 2 semanas de llovizna. Después tenemos el viento del noreste, que es el viento de Brasil o viento del noreste, que es un viento cálido y húmedo, viento de Brasil llamado, que es una penetración del noreste por efecto de la rotación del anticiclón del Atlántico, pero que entra por el lado del noreste. Esos son los dos vientos más dominantes, la sudestada y el noreste. Las protecciones las tenemos que hacer fundamentalmente contra los vientos del sur. Después tenemos el viento del noroeste, que es menos común, y el viento pampero, como pueden ver ahí, o que limpia las tormentas, viento frío y seco del suroeste. Vuelvo a repetir, los vientos más comunes son el caso de la sudestada y el viento del noreste, viento cálido y seco. Ese viento del noreste, cálido y húmedo, perdón, es un viento que tiene dos efectos. Primero, cuando hay viento norte, que es ese viento caluroso, que muchas veces la gente está de mal humor, es muy común. Y también ese viento del noroeste, caluroso y húmedo, muchas veces produce lo que se llama fragilidad de hoja sobre las alfalfas, y eso hace que haya una digestibilidad inicial de la materia orgánica mayor y un mayor ataque bacteriano, con lo cual puede haber mayores problemas de empaste. Es decir, que eso que se dice que cuando hay viento norte puede haber mayores problemas de empaste es una realidad y está estudiado. Bueno, esto es un poco lo que pasa acá en nuestra zona. Esta es una veleta para ver la dirección del viento. Esta es una veleta con anemómetro para la dirección del viento y tomar la velocidad del viento. Este es un anemómetro también para la velocidad del viento. Este es un anemómetro digital. Es el estuche, todo para tener, para guardarlo. Esto sobre todo se utiliza mucho en las zonas donde hay muchos vientos, muchos problemas de vientos, como puede ser la zona sur, si se trabaja en toda la zona de la Patagonia. Estas son cortinas forestales o rompevientos, que ya lo vieron también con Cristian. También lo mismo.
Acá tienen el reparo para terneros hecho con rollos en la crianza artificial en estaca. Esa protección está hecha con respecto a la zona sur, reparo hacia el sur o el sureste. Es un reparo, digamos, con un tinglado abierto, con crianza artificial en jaula. Este es un reparo, digamos, pero hecho con silo bolsa. Esto es un reparo con la manta para el frío y para los vientos que aumentan mucho la sensación térmica y se utilizan terneros. Los terneros tienen que tener un reparo, tienen que estar cubiertos porque sufren, sobre todo cuando se le pasa el metabolismo producido por la alimentación, cuando se le da la leche, después sufren el frío, no es que uno crea que tienen que aguantar todos los embates de la temperatura. Cuando se produce esa época de julio, agosto, que viene llovizna y viene un viento sur fresco, muy frío y húmedo, ellos sufren bastante, entonces hay que llevarlos al reparo o hacerle un reparo. Esto es el tema de la quema de pastizales, que si ustedes saben que ya no hay que hacerlo ni siquiera en pastizales naturales, que puede estar, ya lo hablamos, en la parte de suelo, a la salida del invierno, pero trae un problema porque con el viento produce un salteo del fuego y puede producir graves problemas y tampoco hay que producirlo desde el punto de vista del suelo y del ecosistema, ni tampoco con rastrojos, ya no se admite más hacer quema de rastrojos y la quema de pastizales naturales tampoco. Pero bueno, todavía en algunos lados se sigue haciendo al final del invierno para los renovales a principio de primavera. No es recomendable. En cuanto a este elemento del clima, la humedad, bueno, tenemos que sacar los porcentajes de humedad relativa promedio anual, porcentaje de los meses de mínima en diciembre, que generalmente entran en el 50-60%, y los porcentajes de máxima que se dan en los meses de julio, que están en el 70-80%. Hay que tener en cuenta el tema de la humedad para el secado, para decir, sobre todo materiales forrajeros, a la salida del invierno, donde hay un alto porcentaje de humedad relativa, y eso puede hacer que el secado no sea correcto y traer problemas. Entonces, el problema del secado para nidificar a la salida del invierno, donde hay un alto porcentaje de humedad y los días todavía son más cortos. Hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado con la cosecha de granos, no cosechar con alto porcentaje de humedad, sino lo que está pidiendo para cada grano. Y también interviene la humedad en el estrés calórico porque es un índice de temperatura y humedad. Es decir, es un índice entre la temperatura y la humedad que hay. Es decir, cuando hay, a lo mejor hay 35 grados de temperatura, pero hay un 80% de humedad, eso incide más que si hubiera un 50% de humedad. Humedad relativa en la región. Ahí tienen otra vez el índice de temperatura y humedad con este problema de ITH alto puede traer una merma de producción en las vacas lecheras de hasta el 50%. Andan al orden del 20-30%, hasta el 70%, hasta el 50%. Es decir, que podés perder hasta la mitad de la producción diaria que estás teniendo. Y esto es por efecto fundamentalmente en los meses de enero, febrero, por golpe de calor, los días de golpe de calor, donde hay un ITH por encima de 80, coeficiente 80. Este es un problema, pues después también hay que recuperar la producción. También produce una merma de producción en rodeos en producción de carne también. Lo que pasa es que no es tan notorio como la producción en la baja de producción de leche en las vacas de ordeño, que obviamente se nota mucho más. Tienen un corral de encierro con los ventiladores y aspersores. En cuanto al granizo, otro elemento del tiempo y del clima, antes que nada quería no olvidarme que no lo puse dentro de los más importantes, el caso de la niebla y neblina. En cuanto a ese elemento esos dos elementos, niebla y neblina, del elemento del clima, lo único que quiero decirles es que no salgan los días a trabajar, a hacer asesoramiento reproductivo o lo que tengan que salir a las
5 o 6 de la mañana, si hay una neblina muy espesa, porque hay muchísimos son los veterinarios que se han matado por esta causa. Con respecto a este elemento del clima, el granizo, tenemos tipo de granizo, intensidad, meses de mayor frecuencia de granizo, generalmente en primavera y en verano, la mayor frecuencia. Es una plaga de la agricultura. Se puede hacer un seguro contra granizos, obviamente. Muchas veces cuando cae un granizo ahí en octubre que se siembra soja, muchas veces hay que resembrar, o un granizo en alguna soja de segunda en diciembre también muchas veces hay que volver a resembrar. Alertas de granizo también hay, distribución de cosecha y destrucción de cosecha y pasturas. Ahora vamos a ver, efecto granizo sobre el ganado. Ahí hay que tener cuidado porque muchas veces se produce daño bastante sobre el ganado y puede llegar a producir muerte sobre el ganado en granizos muy grandes y de mucha intensidad. Con respecto a las tormentas pregranizo, ahora vamos a poder ver una turbonada y caída en franja. Ahora lo vemos. Esto es lo que ocurre normalmente en una tormenta cuando vayan a trabajar o estén trabajando. Seguramente alguna vez van a tener. A mí una vez, viniendo de un campo de 70 kilómetros donde yo vivía, me agarraron dos granizadas en distintos momentos. Hay que tener cuidado, generalmente el tiempo se pone oscuro, las nubes son oscuras, el viento generalmente te das cuenta porque se para el viento, se hace como un silencio y como está viendo esto es lo que se llama una turbonada. Generalmente la caída de granizo es en franja, bueno, te puede agarrar un lote de la alfalfa o un lote del potrero y generalmente en B, actúa en B. Esa es la forma de la turbonada y de la caída de granizo. A lo mejor te cae a vos o le cae al vecino en un potrero, en una franja, y a lo mejor al de al lado no le pasó absolutamente nada. Afecta mucho a los cultivos, se puede sacar seguro contra el granizo y eso seguro te paga todo lo que es correspondiente a la semilla y al trabajo para poder resembrar nuevamente, que muchas veces hay que hacerlo. Esto es lo que normalmente se produce antes de la caída de granizo. Con respecto a la caída de granizo, tengan en cuenta también que, bueno, cuando vean estas nubes y el silencio y que realmente para el viento y se hace una zona de silencio, pueden poner el auto abajo de un árbol o en una estación de servicio, pero si empieza a caer el granizo no se asusten porque aumentar la velocidad es peor todavía porque después querés frenar y te podés llevar algo por delante porque el auto no frena, se arrastra con el granizo y eso es peor todavía porque puede producir un accidente. Vamos a ver la siguiente. Acá tienen una caída de granizo. Esta es una caída de granizo en una avena. Verdeo de invierno típico. Acá lo mismo, fíjense cómo quedan las plantas. Este es un daño sobre un cultivo de maíz. Pasamos al rocío. Cuanto al rocío, es una condensación del vapor de agua que está alrededor del enfriamiento de las hojas de las plantas y eso produce una condensación en gotitas de agua. Ese vapor de agua se condensa en gotitas de agua. Ese rocío para entrar a las pasturas de invierno, los verdeos de invierno, sobre todo los típicos, eh, que están en la generalmente en la época de heladas, podemos tener heladas o directamente que la condensación vaya helada o primero pase por rocío y después vaya heladas o que haya generación solamente de rocío. En el caso de generación de rocío o helada blanca, hay que esperar que se disipe tanto el rocío como la helada y para poder entrar a pastorear. Si no, con el rocío también hay mucho desperdicio. Tiempo de espera para cosechar. Van a ver las máquinas a veces a la mañana temprano esperando que se hagan las 11 de la mañana para que se pueda empezar a cosechar. Se pueda empezar una cosecha. Tiempo de espera para nificar. También hay que esperar que se disipe el rocío y que se seque bien el material para poder empezar a nificar. Esos son un poco los aspectos, digamos, en cuanto a en el campo que hay que tener en cuidado con respecto al rocío.
Este es un rocío en avena en pastoreo, hay que esperar que se disipe el rocío y la helada también, si hay helada porque hay más bajas temperaturas. Pasamos a otro elemento del clima, que es la evapotranspiración. La evapotranspiración es un mecanismo en el cual se produce evaporación desde el suelo y transpiración desde las plantas. Hay lo que se llama una evaporación real y una evaporación potencial. La evaporación real es la que se mide con la vegetación que tenemos en el campo, la potencial es la que se mide con un máximo de potencial vegetal. Hay tablas de evapotranspiración anual, hay isolíneas de evapotranspiración, hay mapas de evapotranspiración, lo pueden ubicar en cada zona y recabarlo en el INTA. Esos mapas de evapotranspiración te dan una idea de cuál es en cada zona que trabajen, cuáles son los índices que hay y las isolíneas que van generalmente como las isotermas de evapotranspiración real y potencial que vas a tener en tu campo. Eso va a depender si está más al norte, más al sur, fundamentalmente, o si está en la zona centro. Cuanto más al norte estés, los procesos de evapotranspiración, sobre todo en verano, son mayores. En cuanto al balance hídrico, nosotros no solamente podemos categorizar una zona por húmeda o una zona húmeda o subhúmeda, digamos, por lo que llueve, sino que tenemos que tener en cuenta lo que es el balance hídrico. El balance hídrico es la diferencia que hay entre la cantidad de agua caída y la que viene por escurrimiento, si hay un terreno con pendiente, y la cantidad de agua evapotranspirada y la que se va por escurrimiento, si hay pendiente. Entonces, pero fundamentalmente la diferencia entre el agua caída y el agua que se evapotranspira desde el suelo. Obviamente los índices de evapotranspiración, esa la diferencia puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, a lo mejor tenemos un balance hídrico positivo en verano en el centro de la provincia de Santa Fe. En nuestra zona, por ejemplo, en la cuenca hídrica puede haber en verano un balance positivo porque a lo mejor llueve 150 milímetros en verano, que en esta zona es donde el 40% de la lluvia, eso es otro tema a tener en cuenta, la distribución de lluvia. Tenemos que saber cuál es la distribución de lluvia por meses en los distintos estadios en los distintos meses del año y en las distintas estaciones del año. En esta zona, por ejemplo, el 40% de la lluvia se produce en verano, esa distribución es así, y por ejemplo en la zona de la cuenca lechera central de Santa Fe, ahí con epicentro en Rafaela y en Esperanza, pues generalmente podemos tener balance hídrico positivo, por ejemplo, pues a lo mejor llueve mucho, llueve 100 milímetros y se evapotranspira 50, y entonces hay un balance hídrico positivo, 50 milímetros positivo. Pero hacia el noreste, a lo mejor, o el noroeste de la provincia de Santa Fe, muchas veces hay zonas de balance hídrico negativo donde a lo mejor llueve 100 milímetros, se evapotranspira 150 milímetros, con lo cual da negativo 50 milímetros. Entonces, bueno, eso tiene que, cuanto más al norte, mayor los balances hídricos son más negativos, sobre todo en verano. Las curvas de balance hídrico, por las isolíneas, que también van como las isotermas, las líneas, los mapas de balance hídrico también lo podemos sacar en el INTA o buscar por internet en la zona que nos toca trabajar. Entonces acuérdense que el balance hídrico es la diferencia entre lo caído y lo que se evapotranspira desde el suelo y de los vegetales. Puede ser positivo o puede ser negativo. Eso tienen que averiguarlo de acuerdo a la zona en que estén y de acuerdo a la época del año en que estén y el cultivo en cuestión que estemos analizando en el momento. Estos son todos datos que tienen que relevar ustedes en el establecimiento donde les toque actuar. Todo esto que acabamos de ver, todos estos elementos del tiempo y del clima, el caso de las precipitaciones, el granizo, las heladas y todos los datos de temperatura, humedad, son todos los datos que tenemos que recabar en la situación que nos toque trabajar haciendo un análisis y un estudio y análisis de toda la parte climática para poder tomar decisiones. Eso es un poco lo que hablamos al principio. Y por último, esto es lo que una vez le escuché decir a un ingeniero un ingeniero agrónomo que sabe muchísimo de la parte de climatología, que lo único que es estable actualmente con los problemas de los cambios climáticos,
aunque eso hay gente que lo cuestiona, digamos, hay gente que piensa que son ciclos naturales, otros que piensan que hay ambientalistas, hay detractores de esto, hay algunos que piensan que no es así. Bueno, yo creo que el cambio climático vino para quedarse, aparte de haber los efectos aparte de haber los ciclos naturales y aparte de haber los efectos del niño y la niña o del clima neutro en ese año, hay un efecto de cambio climático que para mí es real. Y lo que está ocurriendo últimamente en todo lo que es en los sistemas productivos es que lo único estable, como dice acá, del clima es su gran variabilidad. Actualmente hay una gran variabilidad del clima. Siempre lo hubo en Argentina porque es un clima irregular por excelencia, donde a veces hay cambios en un mismo año, hay diferentes, y entre distintos años hay cambios en cuanto a los regímenes de lluvias, y es muy irregular, muy irregular. Pero de todas formas hay una variabilidad que se nota, y esto es un poco lo que indica este ingeniero. Lo único estable del clima es su gran variabilidad. Y bueno, con esto acabamos de terminar el tema de climatología y nos queda dos clases, una de regiones productivas, que es la clase que viene, y la última clase de avances tecnológicos del agro argentino, el contexto del agro argentino, que es muy importante, todos los avances, los últimos avances tecnológicos. Y bueno, espero que lo hayan pasado bien y que hayan aprendido. Les mando un gran saludo, un abrazo.